del Hijo y del Espíritu Santo. Se aumenta como pobre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Amén. Gloria al Señor. Demos gracias al Señor y por favor ruegue al Eterno en este día que hable a su corazón. Si alguien aquí tiene necesidad de Dios, si alguien aquí tiene necesidad de escuchar palabra de Dios, por favor abra su boca en este momento. Gloria al Señor. Padre, gracias por tu palabra, la cual han sido leída. No te pedimos que la bendiga porque ellas son benditas. Lámpara a nuestros pies son, lumbrera a nuestro camino. Por eso te damos gracias, Señor, porque ellas son las que nos dan a conocer quién tú eres, las que nos guían a alcanzar la vida eterna. Gracias por ella. Aquí hay un pueblo que te pide que le hables. Yo también estoy ansiosa en esta noche al junto de ellos de escuchar tu voz. Por eso te ruego en el nombre de Jesús que me permitas hablar tu palabra. Gloria a Dios. Amén, gloria a Jesús. Redención. El tema titulado para esta campaña. Y gloria a Jesús, déjeme decirle que estamos hablando o utilizando uno de los términos más hermosos de la Biblia. Diga conmigo redención. Gloria a Jesús, este es uno de los términos más hermosos de la Biblia porque revela a plenitud la misericordia de Dios hacia el hombre. ¿Cuántos adoran a Cristo? Normalmente cuando escuchamos la palabra redención, rápidamente nuestras mentes se sitúan en la cruz del Calvario, se sitúan en ese sacrificio que fue hecho precisamente para libertar, para comprar a precio de sangre a la humanidad que estaba cautiva y atada por el pecado. Pero déjeme decirle que la palabra redención se encuentra desde el principio de la humanidad. La palabra redención podemos verla no de manera textual, pero sí de manera simbólica en el Génesis, gloria a Jesús. En la dispensación, ya hablando directamente de la conciencia, donde el hombre conocía el bien y el mal, donde el hombre sabía lo que era bueno y lo que era malo, porque había comido del fruto, la cual Dios le había prohibido que comiese. Alguien dice gloria a Dios en este día. Y donde vemos de manera simbólica la palabra redención en este episodio de la Biblia, pues vemos que cuando el hombre habla con Dios y le hace saber a Dios que está desnudo, y Dios le pregunta por qué está desnudo, él le dice, bueno, hay un problema y es que comimos del árbol. Cuando le dice al Señor esto, el Señor le dice, entonces vendrá castigo sobre ti. Y ahí usted lee en Génesis capítulo 3 la sentencia que hubo sobre Adán, la sentencia que hubo sobre la mujer y la sentencia que hubo sobre la serpiente. Pero hay una acción que Dios toma, y es que la Biblia dice que Dios tomó pieles y les hizo túnica. Alguien dice aleluya. Así que podemos interpretar que al Dios tomar pieles, algún animal tuvo que ser sacrificado para poder cubrir al hombre. Alguien dice amén a esto. Algún sacrificio se efectuó, alguien tuvo que morir, alguien tuvo que ser sacrificado, dígase un animal, alguien tuvo que perder la vida para poder cubrir al hombre de su desnudez. Y desde ahí comenzamos a ver la palabra redención, porque esta fue la manera más simbólica de hacernos ver cómo el sacrificio de Cristo iba a cubrir la humanidad. Así como Dios sacrificó un animal y tomó esas pieles para cubrir a Adán y a Eva de la desnudez en la que estaban en ese momento, así nos estaba arrojando luz el Padre de que pronto venía ese hombre de la simiente de la mujer, la cual le hace mención ahí mismo, que también iba a vestir la humanidad y que iba a cubrir la humanidad de la desnudez del pecado.
¿Cuántos adoran a Cristo? Pero no solo vemos la palabra redención aquí en esta parte de la Biblia, sino que cuando nos situamos a la historia de Abraham, gloria al Señor, también nos vamos a dar cuenta que Dios hace una promesa a Abraham de darle un hijo. Y como Dios es fiel en lo que promete, Dios le da un hijo y él le pone por nombre Isaac. Al cabo del crecimiento de Isaac, la Biblia dice que Dios nuevamente habla a Abraham y le dice: Abraham, dame a tu único hijo, sacrifícame a tu único hijo. Y nosotros vemos a Abraham en obediencia llevando a Isaac, gloria a Jesús, a lo alto de una montaña, para sacrificar a este muchacho. Pero nos dice las escrituras que justo en el momento en el que Abraham iba a levantar el alma que tenía en la mano para sacrificar a Isaac, dice que Dios le dijo que se detenga, gloria al Señor, por cuanto Abraham había obedecido. Y dice que de entre los arbustos apareció un cordero que estaba enrollado, envuelto ahí en los arbustos, y ese animal sirvió como retribución o como redención a la vida de Isaac. ¿Cuánto adoran la gloria de Cristo en este día? Pero no solo vemos la palabra redención en este acontecimiento bíblico, también un acontecimiento muy marcado en las Sagradas Escrituras. Lo vemos en el tiempo en el que el pueblo estaba cautivo en Egipto. La Biblia nos dice que cuando Dios manda a Moisés a sacar a su pueblo de Egipto, lo manda con señales, lo manda, gloria a Jesús, con 10 de ellas, y nosotros la conocemos, que se manifestaban a través de plaga, gloria a Jesús, desde hacer convertir la vara en serpiente y nuevamente hacerla convertir en vara, hasta ver la plaga de rana, la plaga de piojo, ver las aguas convertirse en sangre. ¿Cuánto adoran la gloria de Dios en este día? Pero la última de ellas, la Biblia nos dice que era la muerte de los primogénitos. Y la Biblia dice que entonces Dios mandó a las familias israelitas a que tomaran un cordero. Y este cordero, gloria a Jesús, tenían que sacrificarlo y comérselo, y la sangre de él ponerla en la puerta de la casa. ¿Para qué? Para que cuando el ángel pasara por allí no tocara o no hiriera con muerte a los primogénitos. Y allí también vemos un acto de redención, donde Dios, por medio de un animal, de una víctima, de un cordero perfecto, sin tacha, como así lo pedía, gloria a Jesús, establecía un pacto de misericordia y redimía a alguien, alabanza, sustituía a alguien para que esa persona no muriera, sino que el animal o la víctima muriera en lugar del que le tocaba morir. Y yo quiero que usted sepa que cada uno de estos acontecimientos bíblicos eran tipo del sacrificio de Cristo, era tipo de lo que prontamente se iba a manifestar, no solo para el pueblo judío que estaba en los tiempos de Jesús, sino para cubrir a toda la humanidad del pecado. Es así que la palabra redención nos habla de liberación. ¿Cuántos adoran a Cristo en este día? La palabra redención nos habla de una persona liberada o devuelta mediante el pago de un rescate. Están hablando de que alguien paga en tu lugar, alguien se pone en tu lugar. Cuando tú y yo merecíamos morir, alguien de repente viene y se pone en tu lugar y dice: yo voy a morir en lugar de ella, yo voy a pagar en lugar de ella.
Eso fue lo que se hizo desde el principio en Génesis. Eso fue lo que se hizo desde el principio. Aleluya, cuando Abraham, un animal que murió en lugar de Isaac. Eso fue lo que se hizo en el tiempo de la Pascua. Y la Pascua, gloria a Jesús, quedó como un pacto perpetuo o como una celebración, aleluya, que era de manifestarse en todo el pueblo cada año para redimir el pecado de la humanidad. Lo vemos tal que el sacerdote o el sumo sacerdote tenía que entrar una vez al año, aleluya, para que por medio de la muerte de un cordero que era seleccionado con mucho cuidado, este mismo sumo sacerdote tenía que salir a las afueras de la ciudad, buscar en los diferentes rebaños un cordero que no tuviera tacha, que no tuviera defectos físicos, que no tuviera un comportamiento anormal. Y cuando encontraba ese cordero, oiga lo delicado que era esta celebración de la Pascua. Cuando encontraba este animal, lo llevaba al templo y allí este animal era observado por aproximadamente 14 días, porque no solo era buscarlo, era que cuando este cordero era llevado, tenían que asegurarse de que este cordero no tuviera ningún tipo de problema, no tuviera defectos, valga la redundancia, en lo físico y mucho menos en lo espiritual, mucho menos en el comportamiento. Así que luego que se observaba este cordero y que se veía que era el animal perfecto para ser presentado, o para más bien su sangre ser presentada delante de Dios, cuando llegaba el día, este animal era sacrificado en el altar que estaba dedicado específicamente para sacrificar esta víctima. Y la sangre, el sumo sacerdote tenía que tomarla, entrar con mucho cuidado, entrar con mucha delicadeza, entrar bajo los requisitos que Dios pedía y derramar esta sangre sobre el arca del pacto que estaba en el lugar santísimo, para que así todo el pecado del pueblo por ese año fuera redimido. En pocas palabras, cada vez que el sumo sacerdote cada año hacía esto, que derramaba esta sangre sobre el arca de Dios en el lugar santísimo, inmediatamente Dios ya no veía el pecado del pueblo. Dios no veía el comportamiento del pueblo. Dios lo que veía era la palabra redención. Diga conmigo, redención. En ese momento se estaba diciendo: alguien está redimiendo al pueblo por su pecado. En ese momento se estaba diciendo: alguien se está poniendo en el lugar del que debe morir. Alabanza. En ese momento se está diciendo: alguien está pagando por el pecado de la humanidad, por el pecado del pueblo. Y así yo quiero que tú entiendas y que sepamos, que recordemos en este día, porque este tema no es algo nuevo para nosotros, pero sí es algo memorable, algo que debemos recordar y algo que debemos tener presente, que fuimos redimidos por la sangre del Cordero perfecto en la cruz del Calvario. Algo que debemos saber, y es que tú y yo éramos culpables, tú y yo merecíamos morir, tú y yo merecíamos estar en esa cruz, tú y yo merecíamos estar crucificados, tú y yo merecíamos condenación. Pero ¿sabe qué? Cristo fue a la cruz del Calvario y ¿sabe lo que
que le dijo Pablo a los romanos en el capítulo 8: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¡Ay, Sama! Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Cristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso usted ve que Cristo, como se hacía normalmente en la Pascua, que era esta fiesta de redención, que era esta fiesta que ponía en evidencia el cumplimiento de la redención. Cuando Cristo llega a la tierra, Cristo procede a hacer el cumplimiento. Cristo procede a hacer la celebración. Por eso usted lo ve que Cristo está fuera de la ciudad. Oiga, Cristo está fuera de la ciudad. Y a Él lo que me encanta, lo que me encanta de esto es que cuando usted lee la historia, usted se va a dar cuenta que cuando Cristo llegó, cuando Cristo estaba en la tierra, me parece que ni el sumo sacerdote que estaba en ese momento se chocó con Cristo fuera de la ciudad. Al contrario, esos días antes de que se celebrara la Pascua, nosotros vemos a Cristo diciéndole a sus discípulos: vayan y busquen ese pollino que está allí. Vayan y busquen ese hijo de esa asna que nadie lo ha montado. Porque llegó el día que el Cordero inmolado que quite el pecado del mundo entre a la ciudad. Porque tal cual como el sumo sacerdote lo hacía, tal cual nuestro Señor Jesucristo lo hacía. Cuando el sumo sacerdote encontraba, oiga bien, esto es historia. Cuando el sumo sacerdote encontraba el animal perfecto, el animal sin tacha, para llevarlo y ser observado, dice que cuando el sumo sacerdote venía entrando a la ciudad, de repente la gente comenzaba a cantar Hosanna. La gente comenzaba a celebrar. ¿Sabe por qué la gente celebraba? Porque la gente decía: ahí viene el sumo sacerdote con el animal, con el Cordero que va a redimirnos del pecado. Ahí viene el sumo sacerdote con el Cordero que va a expiar por nuestros pecados. Por eso cuando Cristo viene en el pollino, hay un grupo de gente que comienzan con rama a decir Hosanna, ay Sama, bendito es el que viene. Alguien tiene que adorar a Dios en este día. Hosanna en las alturas, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Y comienzan a cantar y a poner rama. Y a mí me parece que el sumo sacerdote estaba diciendo: pero ven acá, porque esta gente están poniendo rama. Si el que está entrando en el burro o en el pollino no es el sumo sacerdote, ¿por qué están cantando en la ciudad? Lo que pasa es que el sumo sacerdote ignoraba que el que estaba entrando a la ciudad era el que iba a hacer el sacrificio de una vez y por todas. Abasoma. ¡Wow! Yo siento poder de Dios. Alguien grita aquí Hosanna. Ay, ay, ay. Alguien grita aquí Hosanna. Ay, Samaya. Y está entrando. Y todo el mundo está poniendo los paños. Y todo el mundo está tirando las ramas.
y todo el mundo está celebrando, y Rabacanda Rabasoma, y quizás los sacerdotes preguntando, pero ¿por qué? Abacú Anaya, y quizás gente preguntando, pero ¿por qué? Lo que pasa es que aunque usted no lo crea, los primeros que reconocieron que el que quitaba el pecado del mundo eran sus mismos discípulos, que eran muchos, porque apóstoles eran 12, pero discípulos eran muchos. Alaba la gloria de Dios en este día. Y ellos sabían que quizás podía venir el sumo sacerdote con un animal, pero ese animal que fuera sacrificado no iba a quitar el pecado para siempre. Lo iba a quitar solamente por un año, lo iba a quitar solamente por un tiempo. Pero los que estaban con Jesús se dieron cuenta que Él era el Cordero, que no solo iba a quitar el pecado por un año, sino que lo iba a quitar desde ahora y para siempre. Y por eso tú, Dios mío, por eso tú y yo tenemos Dios mío, ay Samaya, wow. Yo siento al que estaba caminando por ahí. Yo siento a Hosanna en las alturas. Yo no sé si tú lo sientes. Yo no sé si tú lo sientes, pero yo lo siento aquí. Yo necesito que tú grites en esta noche redención. Yo necesito que tú declares que somos redimidos por la sangre de Cristo. Somos redimidos por su sangre. Esto era tan poderoso que Juan, cuando lo vio, que él venía caminando, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Ya Juan no se estaba profetizando y estaba diciendo: este es el que va a quitar el pecado del mundo. Él le estaba diciendo: por mucho tiempo los sumos sacerdotes han sacrificado corderos. Por mucho tiempo los sumos sacerdotes han estado por años buscando un animal para sacrificar. Pero aquí viene. Aquí yo estoy viendo. Yo lo estoy viendo con mis ojos. Abasoma. Yo lo estoy viendo con mis ojos, que este es el que quita el pecado del mundo. Este es quien lo va a redimir. ¡Ay, Sama! Ningún animal pudo quitar el pecado de la humanidad por completo, pudo erradicarlo. Todos los años había que llevar ese cordero. Pero cuando Cristo fue crucificado por ti, cuando Cristo fue crucificado por mí, el impacto en los cielos tuvo una repercusión tan fuerte en la tierra, que el sumo sacerdote, que era el que tenía que encargarse, y los sacerdotes, que eran los únicos que podían ministrar en el tabernáculo que Dios había seleccionado para él habitar con su presencia. Para ese momento el templo, que con un velo dividía el lugar santo del lugar santísimo, ese sacrificio de Cristo fue tan fuerte y tuvo un impacto tan radical, que lo que nunca pudo romper ningún cordero, lo que nunca pudo romper ninguna sangre derramada sobre el arca del pacto, la sangre de Cristo lo rompió. La sangre de Cristo dio acceso a Basoma. La sangre de Cristo te dio libertad para entrar a la presencia de Dios. Oh, alguien tiene que adorar. Alguien tiene que adorarle. Por eso, Pablo, que es quien escribe a los Efesios, esta iglesia que fue levantada a finales del segundo viaje, porque Pablo pasó rápidamente por aquel lugar,
a llevar el evangelio de Cristo. Y como vio que allí habían creyentes, dice que dejó establecido a Aquila y a Priscila para que ellos continuaran la obra del evangelio en aquel lugar. Y más adelante, en su tercer viaje, volvió y se estableció por un tiempo para continuar con la obra en aquel lugar que se había comenzado. Y ese tiempo que duró, que fue de aproximadamente 3 años o 2 años y 3 meses en aquel lugar, también fue para reparar una situación gravosa que pasó allí a causa de un personaje, que esto provocó división. ¿Cuánto dicen gloria a Dios en este día? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Que esto provocó división entre la iglesia de Éfeso. De hecho, también podemos resaltar que dentro de las 7 iglesias que menciona Apocalipsis en Asia Menor, se encuentra también esta iglesia conocida como la iglesia de Éfeso. Esta ciudad no era cualquier ciudad. Este lugar no era cualquier lugar. Como muchos de aquellos tiempos, eran lugares donde tenían que pelear con la idolatría. De hecho, allí había un templo construido a una diosa conocida como Artemisa, desde donde se veía en la parte de arriba, y discúlpeme por la palabra si suena muy vulgar, se veían senos de mujeres o pechos como parte de la arquitectura de ese lugar, porque desde ese templo se practicaba la prostitución. Mujeres que vivían con hombres como una forma de adoración a su diosa, como una forma de exaltación a su diosa, y promoviendo, según ellos, a través de su adoración, que esta mujer era la diosa de la fertilidad. ¿Alguien dice gloria a Dios en este día? ¿Alguien dice aleluya? Así que la iglesia que estaba establecida en esta ciudad tenía un gran reto, tenía un gran desafío, y era contrarrestar los comportamientos paganos, las obscenidades que se manifestaban en aquella ciudad, producto de los ignorantes al adorar dioses extraños, utilizando estrategias muy paganas y muy destructivas a la moral de aquellos tiempos. ¿Cuántos adoran a Cristo en este día? ¿Cuántos adoran al Padre? La iglesia de Éfeso tenía un gran desafío. Por esto y por muchos eventos que habían dentro. Así que Pablo procede a escribirle esta carta. Y me encanta la forma introductoria en la que Pablo habla con esta iglesia. Porque Pablo, luego de la salutación, procede a hablarles y hacerles entender en quién fuimos escogidos y todo lo que tenemos, de quién procede y de quién viene. Aleluya. Todo lo que hemos logrado, de quién procede y por quién. Alabanza. Y es que Pablo en este primer capítulo quiere hacerle entender a la iglesia que todo lo que somos, lo que hemos sido y lo que seremos, se lo debemos a Cristo. No, 2 o 3 me dijeron amén. Todo lo que somos, todo lo que hemos sido y lo que seremos, se lo debemos a Jesucristo. Aleluya. Todo lo que hemos logrado, todo lo que hemos alcanzado, todas las bendiciones, todas las metas, se lo debemos a Cristo. Porque de Él procedemos y para Él, aleluya. Por Él vivimos y para Él vivimos, alabanza. Por eso Pablo le dice, oigan, nosotros somos benditos y nosotros somos bendecidos, somos bienaventurados, somos agraciados, porque hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, gracias a la misericordia y al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Alabanza. Y nos dice que el Padre, oiga bien,
El Padre nos escogió. Dile al que está a tu lado, tú eres escogido. Y no de los leones que estaban jugando en estos días, para que no vaya usted a responderle, no, mentira, yo soy del Licey. Sí, porque todavía por ahí hay gente dolido, ¿Cuánto adoran al Señor en este día? Somos escogidos y no de los leones, pero sí del león de la tribu de Judá. ¿Cuántos adoran al Señor en este día? Pablo dice, Él nos escogió. Wow. Cuando tú y yo analizamos, y si hay amigos aquí, yo quiero que ustedes vean esta panorámica tan hermosa de Dios. Porque tú estás en el mundo y nosotros también estábamos en el mundo. El capítulo 2 lo dice, que estando nosotros muertos en delitos y pecados, estando nosotros apartados de la gracia de Dios, fuimos salvos por gracia. Y Pablo nos dice, nos escogió, nos señaló, nos apartó. Yo quiero que tú entiendas, tú joven que estás aquí. Yo quiero que entiendas, mujer. Yo quiero que entiendas, caballero que estás aquí, adolescente, que tú eres escogido por Dios, que tú no eres cualquier cosa. Y tú tienes no solo que evaluar la palabra me escogieron, tú tienes que irte más allá y decir quién me escogió. No te escogió Baal, no te escogió Acera, no te escogió Zeus, no te escogió el presidente Luis Abinader, no te escogió Putin, no te escogió ningún presidente que ahora mismo forme parte de una potencia con el que pueda arrasar con la humanidad. A ti te escogió el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si Dios te escogió, yo quiero que tú entiendas que tú eres la mayor representación de Él aquí en la tierra. Por eso tú no te puedes ver como cualquier joven. Por eso tú no te puedes ver como cualquier mujer. Alabanza. Porque en el mundo te puede escoger cualquier persona, pero cuando Dios te escoge, Dios te limpia. Cuando Dios te escoge, Dios te lava. Alabanza. Cuando Dios te escoge, Dios te aparta. Y no solo esto, dice Pablo hablando a los efesios, que te sentó juntamente con Cristo en lugares celestiales. Abasoma. Tú no tienes cualquier lugar, Abasoma. Tú no tienes cualquier posición. Tú tienes una posición especial. Y eso es lo que le duele al diablo, que en el lugar de él te señalaron a ti, Abasoma. Tú eres escogido de Dios. Y hay gente que estando aquí en el evangelio, ven el evangelio como superficial, como algo, como una religión. Yo quiero que usted entienda que el evangelio que nosotros predicamos va más allá de una religión. Esto es poder de Dios. Y para el que se pierde es locura, alabanza. Para el que no conoce lo bueno que este asunto es locura. Cree que estamos locos, cree que estamos llenos de motos, cree que cuando hablamos en lengua tenemos problemas. Pero yo prefiero estar llena de esta locura que estar atado por las drogas. Yo prefiero estar lleno de esta locura que estar atada por el alcohol. Yo prefiero abrazarme a esta locura que estar diciendo lo que está diciendo el mundo. El mundo te está poniendo de la forma más de migrante, pero cuando tú estás en la mano de Cristo, ¿sabes qué te dice? Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas su luz admirable. Por eso no importa cómo te ve el mundo, lo importante es cómo te ve Dios. Dígame a esto, por favor. No importa cómo te ve el mundo, lo importante es cómo te ve a Dios.
Lo importante es cómo te ven los demonios. Porque sabe que el mundo te podrá ver de una forma, pero los demonios te ven como una amenaza para ellos. Los demonios saben que lo que tú portas de parte de Dios es suficiente para hacer que la muerte se detenga en tu familia, para hacer que la muerte se detenga en tu barrio, para hacer que tu familia sea libre de toda cautividad del diablo. Mi alma adora la gloria de Dios. Por eso tú no te puedes ver como cualquier cosa. Tú te tienes que ver como escogido de Dios, con una asignación especial en esta tierra. Y la asignación que Dios te ha entregado, Dios la demandará sobre ti. Por eso yo le hablo a los redimidos en este día. Tienes que provocar que otros sean redimidos como tú lo has sido. Así como tú fuiste libre, tienes que provocar que otros sean libres. Así como tú fuiste lavado con la sangre, tienes que provocar que otros sean lavados con la sangre. Pero para tú reconocer que eres escogido, y segundo, que eres escogido por Dios, tienes que entender por qué Dios te escogió. ¿Quién fue el medio? ¿Quién fue el canal? ¿Quién fue el intermediario? Y lo dice Pablo cuando le habla a Timoteo, que el único mediador entre ¿quién? ¿Quién es? Y él mismo dijo, Juan 14:6, yo soy el camino y nadie va al Padre. Usted tiene que entender que el medio para llegar a Dios es Jesús. Y que Jesús aquí en la tierra te dejó ¿a quién? ¿Te dejó a quién? Al Espíritu Santo, que es el Consolador. ¿Cuánto adora la gloria del Señor en este día? Y cuando Cristo habló del Consolador, usted sabe lo que dijo. Él les enseñará el qué. Te enseñará todas las cosas y te guiará a toda ¿qué? A toda verdad y a toda justicia. Y yo quiero, por medio de esta palabra que estoy dando, abrirle los ojos a alguien. No corra detrás de todo el mundo ahora. Hay muchas corrientes paganas. Hay muchos ambientes que no son para ti. Anda, mi alma adora la gloria del Señor. Hay muchos ambientes que no te están transmitiendo gloria, sino que lo que te están es influenciando de demonios, para que cuando tú llegues a la casa de Dios tú no tengas deseo de adorar, para que tú no tengas deseo de gozarte en la presencia de Dios. Yo quiero que usted entienda que en este tiempo que estamos viviendo hay un atentado para que la iglesia no sienta a Dios. Hay un atentado para que la gloria de Dios no se mueva en los cultos. Hay un atentado para que no se rompan las cadenas. Hay un atentado para que los demonios no salgan de los cuerpos. Y Dios necesita una juventud que se levante. Mi alma adora la gloria de Dios. Jehová necesita, Jesús necesita que tú te levantes con poder y con autoridad. Mi alma adora la gloria de Dios. Usted sabe que el evangelio se conoce por la demostración de poder. Usted lo sabía. Usted sabía que el evangelio se conoce por la demostración de poder. Eso lo dice la Biblia. Por la demostración de poder. Y como el evangelio se revela y se conoce por la manifestación de poder, Jesús, antes de irse, le dijo a sus discípulos: ustedes recibirán ¿qué? Cuando haya venido sobre vosotros ¿quién? Tienes que activar lo del Espíritu Santo en ti en este tiempo. Tienes que provocar que se manifieste el poder de Dios en tu vida. Pero para provocar que el poder de Dios se manifieste en tu vida, tienes que llamar a tu amigo. Tienes que provocar que el Espíritu Santo se mueva dentro de ti. Cultos apáticos tiene cualquiera, campañas apáticas tiene cualquiera, pero los jóvenes de oración contestada no se permitan que esta campaña se dé apática. Álmenle un lío al diablo en esta campaña. Denle problema y métanle candela a este asunto. Alabanza. Si ustedes no están acostumbrados a correr, aprendan a correr en la presencia
presencia de Dios. Si ustedes no hablan en lengua, díganle al Espíritu Santo: el bautismo en lengua es real, bautízame. Mi alma adora la gloria de Dios en este día, pero no podemos estar sin fuego en este día. No podemos estar sin candela por este tiempo. Alguien tiene que gritar: gloria a Dios. No podemos. Eso es lo que quiere el sistema y el mundo espiritual, que estemos sin unción, que estemos sin poder. Marta, tú me estás hablando que todos los días tenemos que hablar lengua y que tenemos que danzar. No. Pero sí, todos los días que estemos en la casa de Dios tiene que haber poder. No me diga que porque el culto se dio tranquilo, no, que Dios se movió en el silbo apacible. No, al Espíritu Santo no me le achaque culto apagado. Al Espíritu Santo no me le ponga culto seco. Que aun cuando Dios se le reveló a Elías en el silbo apacible, usted sabe lo que tuvo que hacer Elías corriendo: cubrirse el rostro a causa de la manifestación del poder de Dios. Entonces no me venga usted a decir que silbo apacible, usted seco, apagado, sin abrir la boca y sin adorar a Dios. Alabanza. Oh, mi alma adora a Cristo en este día. Provoquen que la redención siga vigente en el corazón de alguien. Porque vuelvo y le digo, el concepto de redención no es una novedad. Es algo que ha venido desde el Génesis de manera simbólica y en Cristo de manera textual. Cuando lo dice Pablo aquí, fuimos escogidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo para alabanza de la gracia de Dios. En Cristo, por el cual recibimos ¿qué? Redención. Por el cual me está diciendo Pablo, yo fui comprado. Por el cual Él vino y me movió de lugar y se puso en mi lugar. Alabanza. Por eso es que en este tiempo la redención ha tenido esa, ¿cómo diríamos? En el tiempo. Ha tenido esa vigencia en el tiempo. Que cuando Satanás quiere venir a destruirte, ¿usted qué le dice? Cuando usted siente un ambiente raro, demoníaco, cuando usted siente una opresión demoníaca, ¿qué usted le dice? Usted le dice: yo soy lavado con la sangre de Cristo. Usted le dice: la sangre de Cristo te consuma. Usted le dice: por la sangre de Cristo te va. Porque usted sabe que la sangre de Cristo todavía sigue manifestándose. La sangre de Cristo todavía sigue libertando. La sangre de Cristo todavía sigue limpiando. La sangre de Cristo todavía sigue redimiendo. La sangre de Cristo todavía sigue limpiando. Y yo en este día te hablo de esa sangre, de esa redención que nos mantiene de pie, que nos mantiene con vida y que recordemos que fuimos escogidos, que no nos podemos ver como cualquier cosa, que portamos al Espíritu Santo y que no podemos permitir bajo ninguna circunstancia que el Espíritu Santo se vaya de nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque con el Espíritu Santo fuimos sellados ¿para qué? Si no tienes Espíritu Santo, no te vistas que no va. No lo contristes. No lo hagas que se aparte de ti. No lo hagas que se vaya. Si fallaste porque es normal, si tuviste una caída porque nos puede pasar, levántate que hay redención en Cristo Jesús. Hay redención en Cristo Jesús y su Santo Espíritu estará ahí para fortalecerte, para redarguirte, para levantarte y para hacerte entender que todavía estás de pie y todavía puedes llegar al reino de los cielos. Póngase de pie en este día. Su sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo